Esta situación de cuarentena prolongada, de confinamiento dentro de casa, pues nos genera muchísimas emociones, muchísimas cosas relacionadas con la propia sensación de indefensión que tenemos, la incertidumbre del futuro, en cierta forma que no sabemos qué es lo que va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Todo esto genera en nosotros pues un estado de ánimo, un estado psicológico que puede ser complejo de gestionar. Hoy, entre mi compañero y yo, entre mi compañero José Oriol Rojas y yo, vamos a recomendarte algunas cosas y te vamos a proponer un ejercicio que podrás hacer y que vamos a dejar aquí debajo. Resulta que estamos pasando por tres etapas o el periplo va a ser pasar por tres momentos. Hay un momento inicial de duelo, luego un periodo de trastorno adaptativo en el que nos está costando adaptarnos y finalmente va a haber un periodo de estrés postraumático que va a depender mucho de cómo se haya gestionado el periodo de trastorno adaptativo. Y el estrés postraumático puede ser de duración corta o de duración larga. Puede ser muy intenso o poco intenso. Pero lo cierto es que es poco probable que después de haber pasado todo este tiempo en unas condiciones tan dramáticas como las que hemos estado viviendo, acabemos teniendo alguna clase de secuela. Por ejemplo, mucho personal sanitario va a sufrir grandes secuelas cuando todo esto pase. Por ejemplo, cuando salgamos a la calle, nosotros no nos vamos a sentir completamente seguros de que el virus no está. Vamos a seguir con ese miedo funcionando dentro de nosotros. Entonces, digamos que una gestión normal de lo que ocurre después de todo esto y una gestión patológica de lo que ocurre después de todo esto no es lo mismo. Como ven, les ha comentado ya Oriol, vamos a necesitar comprender cuál es nuestro proceso de adaptación a esta normalidad diferente. Por eso es importante que sepamos entender que es posible que tengamos algún tipo de trastorno adaptativo y, si es así, cómo gestionarlo. Les dejo de nuevo con él, que les va a comentar cómo poderlo hacer y además les va a proponer una herramienta muy útil. ¿Cómo hacemos para que el trastorno adaptativo nos impacte lo menos posible, lo sobrellevemos lo mejor posible? Pues en primer lugar, significando positivamente lo que ocurre en la vida de la persona. Necesitamos sentir que aquí nos podemos sentir la persona que somos, incluso orgullosos de nosotros mismos. Eso supone repasar una serie de actitudes frente a la vida y frente a uno mismo que son muy importantes, que son las que se proponen en la encuesta que se adjunta. Y es, por ejemplo, prestar atención a cómo nos relacionamos con los demás, prestar atención a cómo estamos cuidando nuestro cuerpo, prestar atención a si nuestros aspectos de desarrollo personal o intelectual se están atendiendo, prestar atención a si somos capaces de gestionar las emociones dentro de la casa y no dañar a los demás y gestionar el daño que nos pueden hacer los demás a nosotros. Si todo esto habrá que irlo integrando, tramando, para que podamos sobrellevarlo con el menor impacto posible.